Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan 6, versos 67 y 68. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a hablar ahora en Éxodo 28, 29 y 30. Éxodo 28 nos va a hablar de la vestimenta del sacerdote. En el capítulo 29 hablará de la consagración de los sacerdotes. En el capítulo 30 hablará asimismo del altar que se encontraba en el lugar santo para ofrecer sahumerios, y también la fuente de bronce, pero la fuente de bronce estaba en el atrio, o sea, fuera de la tienda, que era para lavamientos de los sacerdotes cuando ministraban. Y por último, habla del aceite que utilizará para consagrar el tabernáculo. Hay algo en común en todos estos elementos y lo que Dios demanda de ellos. Por ejemplo, en el Éxodo 28:36, hablando de las vestimentas sacerdotales, dice: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Las letras las pone la palabra de Dios en mayúsculas. Esta plancha de oro se ataba con un cordón a la mitra, o sea que estaba en la frente de Aarón. La palabra de Dios dice: estará sobre la frente de Aarón y llevará el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente será continuamente, para que haya gracia delante de Jehová. El sumo sacerdote entonces era vestido con todos estos elementos, y él era lavado y ungido para presentarse en el lugar santo y en el lugar santísimo para realizar la ofrenda. Asimismo, los sacerdotes que iban a ayudarle tenían una vestimenta especial, y ellos también eran consagrados. Para la consagración había un sacrificio. Además, también el tabernáculo y el altar y todos los útiles eran santificados y consagrados. En Éxodo 29:44 dice: y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Del altar de sahumerios dice: no ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para la reconciliación. Una vez al año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová. Del aceite de la unción dice: así lo consagrarás y será cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Y de lo que se quemaba dice: y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás algunas de ellas pulverizándolas, y pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confección que harás no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera, cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. El mensaje queda bastante claro. Todo lo que sirve a Jehová debe ser santo y debe ser consagrado solo a Él. Ya sean hombres
o ya sean vestimentas, o ya sean utensilios, y aún el mismo altar debe ser consagrado. ¿Qué sube a mi corazón cuando pienso en esto? Temor, porque ¿cuántas veces no menospreciamos las cosas de Dios? ¿Cuántas veces no hacemos menos su palabra? ¿Cuántas veces no menospreciamos su iglesia? ¿Cuántas veces no menospreciamos la oración que Él nos da para comunicarnos con Él? ¿Cuántas veces no menospreciamos la alabanza y cantamos de mala gana o apenas abrimos nuestros labios? Y aún nosotros mismos y nuestras formas de vida no nos hemos consagrado a Él. Y muchas veces tratamos de justificarnos. Es que yo no soy un pastor, yo no soy un ministro. Aquí vemos que Aarón ciertamente era el sumo sacerdote y sus hijos escogidos para la obra del sacerdocio en el tabernáculo, para servir a Dios. Y los levitas, ¿verdad? Que fueron también separados como una tribu especial para servir. Pero cuando Dios aparece en el monte, en Éxodo 19, Él le dice a Moisés que Él quiere hacer un reino de sacerdotes, o sea que todo el pueblo fuera apartado para Él, consagrado para Él. Así es, cada persona que fue salvada, que fue rescatada, que fue comprada, que Dios le ha dado su palabra y en el cual Dios quiere habitar, Él quiere que sea apartada para Él, exclusiva para Él, que nuestras vidas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, lo que hacemos a diario, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos con nuestros vecinos, cuando estamos en cualquier lugar, debemos demostrar santidad a Jehová. Eso es lo que nosotros deberíamos demostrar. Y por eso sube temor a mi corazón, porque sé que no he sido, que no estoy a la estatura de lo que Dios y por lo cual Él me salvó. Hay muchos textos en los cuales Pablo habla acerca de ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Le dice a los corintios, no erréis, los pecadores no pueden heredar la gloria de Dios, pero dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es, el Espíritu es lo que nos está consagrando a Dios. El Espíritu Santo está relacionado con la unción, con el aceite, cuando se derramaba sobre el sacerdote o sobre los útiles o sobre el altar, representaba que era lleno del Espíritu Santo. Asimismo, cuando bajaba la columna de humo y llenaba el templo, representa la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba consagrando, santificando, apartando eso, lo que Él está saturando para la obra de Dios, para glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya no debemos de vivir para nuestros deleites, ya no debemos de vivir para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer a nuestra carne. Ahora, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos debe de mover
a servir a Dios y el Espíritu de Dios ha hecho morada, o sea, ha tabernaculizado en nuestros corazones, nosotros debemos de glorificar a Dios y decirle, Abba Padre, o sea, Él es nuestro Padre. Alguien entonces que ha aceptado a Cristo no puede seguir viviendo deleitándose en el pecado, sin que el pecado sin que el pecado le redarguya en su corazón y lo lleve a arrepentimiento. Así es, alguien que ha aceptado a Cristo debe de estar consagrando su vida diaria a Dios. El sumo sacerdote tenía esta placa de oro sobre su cabeza que decía santidad a Jehová. Y por eso yo decía que me daba temor, porque hemos dicho que Jesucristo es nuestro Señor. Y lo que ve la gente en nuestra frente, ¿qué es? Lo que ven nuestros amigos en nuestras frentes, ¿qué es? Lo que ven nuestros vecinos en nuestras frentes, ¿qué es? Lo que ven de nuestras vidas, todos los que nos rodea, ¿qué es? Qué triste, ¿verdad? Que a veces las personas del mundo dicen, ¿y eso qué es cristiano? Eso significa que no estamos reflejando lo que debería de estar en nuestras vidas, en nosotros, en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar, en lo que hacemos. Santidad a Jehová, santidad a Jehová. Somos consagrados para Él. Que no se les olvide. No es algo a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Para Dios esto no es un juego. Para Dios es algo muy serio. Su santidad y su nombre son gloriosos y nosotros debemos de dejar de menospreciarlos. Debemos de darles el lugar que merecen. Todo aquel que no hacía esto, todo aquel que no respetaba los utensilios, todo aquel que no respetaba los aceites o los saumerios, todo aquel que menospreciaba el altar, era quitado del pueblo. Cuidado entonces, reflexionemos y pongamos nuestras vidas al servicio de nuestro Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El apóstol Pablo nos enseña acerca de esto y cómo su Espíritu busca edificar y sobreedificar sobre la obra de Cristo. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. 12 dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedra preciosa, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Fíjense lo que dice el verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora entienden por qué a veces sube temor a mi corazón, ¿verdad? Y de nosotros debería de brotar, traer cosas preciosas para edificar la obra de Cristo. ¿No les recuerda esto que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia en Corintio, lo que Moisés les solicita para empezar la construcción del altar? Hermanos, nosotros somos llamados para edificar sobre la obra de Jesucristo, de tal manera que todo aquel que dice que ha creído a Cristo y no ofrece obras para la edificación de su obra, lo más seguro es que el Espíritu de Dios no mora en él, que no es pueblo de Dios. Y puede hacer lo que él desee, pero no será consagrado a Dios. La consagración en los hombres es una obra del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural.
es algo que va en contra de nuestros deseos, de nuestra carne. Por eso esa obra solo la puede realizar Dios por medio del Espíritu Santo en todo aquel que hace morada por la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso antes de pensar en consagrar sus vidas, que eso es bueno, pensemos en si hemos sido reconciliados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y si hemos recibido el Espíritu Santo con el cual nosotros entonces podremos empezar nuestra consagración a la santidad de Dios. Que Dios les bendiga, que esto sea de bendición para sus vidas.